Listo. Ya. Había revisado los artículos que enviaron ustedes y, salvo un grupo, el resto de los artículos sí se justifica su presentación y su discusión. En el sentido que la mayoría de los artículos no son del todo buenos y por eso permite que se pueda establecer una discusión planteando las limitaciones de cada estudio, ¿ya? Si uno presenta un artículo que no tiene que discutir, entonces no serviría para los objetivos de la clase, ¿ya? Claro, eventualmente ustedes van a encontrar limitaciones, defectos, problemas, incluso en los artículos más buenos. Pero en este momento, digamos que artículos que son tan buenos podrían no ser los mejores elementos para la discusión, ¿ya? Así que la mayoría ha presentado artículos que tienen evidentemente limitaciones, problemas, dificultades, y se podría discutir a partir de ellos. Hay dos grupos, bueno, un grupo ya corrigió, había enviado un artículo que, de un diseño que si bien ustedes podrían presentarlo, eventualmente no es algo que yo les haya enseñado, así que tendrían que revisar mucha información al respecto, ¿ya? Los artículos, por ejemplo, ecológicos o artículos de modelamiento matemático o las revisiones sistemáticas en sí, son cosas que ustedes puede que no estén familiarizados o no lo hayan visto previamente, así que ese tipo de estudios podrían no ser los más aconsejables en este momento. El objetivo es que puedan discutir con la información que se les ha ido brindando, ¿no? Para que así al menos todos estemos parejos en el momento de plantear las dudas y preguntas. En cambio, si presentan un artículo que solo ustedes conocen el diseño y solo ustedes pueden discutir y argumentar, la discusión va a ser bastante limitada, ¿ya? Entonces, no les recomiendo que presenten ese tipo de artículos, ¿ya? O sea, artículos fuera de lo que ya hemos ido presentando. Claro, por ahí ustedes podrán encontrar artículos de modelamientos matemáticos que tienen diversos niveles de complejidad. Yo escribí uno en la pandemia, justamente, ¿no? Al inicio de la pandemia, sobre cómo se podía modelar la curva de la primera ola. Y bueno, salió pues, ¿no? de la publicación, pero ese es uno de los tantos procesos de modelamiento matemático, ¿ya? Podríamos generar otros tipos de modelamiento y cada uno de ellos tener sus propias limitaciones, sesgos y también a puntos que en la discusión podrían limitar bastante el cómo apreciar esa información. Así que no es lo mejor. Igual, los artículos de ciencias básicas tienen tanta información tan específica que en este momento, a menos que estemos en un curso de ciencias básicas y que específicamente estemos tocando esa área, no les recomendaría que lo toquen, ¿ya? Igual, los estudios que se publican sobre tan novedosos, ¿no? Sobre anticuerpos monoclonales, por ejemplo, por poner un tema, son muy buenos, ¿ok? Podría haber muy poco a discutir. El asunto está que ¿qué podríamos aplicar nosotros de esa información en nuestro contexto en este momento? ¿Ya? O sea, salió un nuevo anticuerpo monoclonal, ni siquiera está aprobado por la FDA. Hasta que llegue a Perú pasarían quizás 10 o 15 años, ¿ya? Bueno, siendo optimistas, 5 a 6 años, ¿ya? Dependiendo de la urgencia de la enfermedad y otros factores, 5 años quizá, ¿no? ¿Ya? Pero ¿para qué queremos discutir en este momento un artículo que no vamos a poder aplicar su información hasta de acá a 5 años? No les digo que no sea útil. Perfecto, estudienlo, revísenlo, háganlo,
pero para este momento del curso podría no ser el mejor elemento a discusión. ¿Ya? Entonces, la mayoría ha presentado artículos que pueden ser aplicables, salvo dos grupos, el resto tiene artículos que son aplicables, discutibles, así que solo les respondí con un ok, está bien. ¿Ya? Estos grupos que les menciono, sí les puse un comentario adicional. Y vamos a continuar. No me digan para cambiar de artículo en este momento. Ya van a exponerlo la próxima semana. Bueno. Esta presentación ya es algo antigua en sí, pero hay algunos conceptos muy básicos en ciencia que tienen que ser siempre analizados, revisados y que no van a cambiar, pues, ¿ya? Por si acaso, si bien algunos han enviado artículos de 2024 y otros 2022, no hay problema, ¿ya? No existe ningún problema con enviar un artículo un tanto antiguo. 2 años no es, para mí no es antiguo en realidad, ¿ya? Mientras que la información sea útil y relevante en este momento, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Les digo, ese artículo de este anticuerpo monoclonal que se publicó este año, hace unas semanas quizá, va a ser aplicable hasta de acá 5 años en el Perú. Bueno, de acá 5 años ya debemos haber revisado algunos de esos artículos porque van a seguir publicándose otros más. Y ahí veremos que este primer artículo publicado este año sigue siendo igual de relevante de acá 5 años para nosotros porque recién habrá llegado esa información de forma práctica, ¿ya? Entonces, no confundan, ya es algo en realidad, no puedo decir tonto, pero sí torpe decir que la información después de 5 años ya pierde su validez, ¿ya? Es un error, ¿ya? Es un error conceptual. La información no pierde su validez en 5 años, ¿ya? Si no, ninguno de nosotros sería médico, pues no, ninguno de sus profesores sería médico, ¿ya? O sea, la información sigue teniendo su valor. Lo que pasa es que eventualmente algunas partes del conocimiento pueden ir creciendo, se pueden ir corrigiendo. Entonces, esas correcciones, si no estamos atentos, no vamos a poder identificarlas fácilmente. Hay algunas personas que están muy atentas a esas correcciones y podrán moldear algún nuevo artículo con estas correcciones. Y por eso preferimos artículos más modernos si es que vamos a trabajar sobre algún tema que necesitamos aplicar en ese momento, ¿ya? Pero no significa que lo publicado hace 2, 5, 10, 15, 20 años haya perdido su validez, ¿ya? O sea, todos nosotros estamos manejando información que en algunas partes ha sido concebida hace muchas décadas, hasta decenios o centurias, mientras que en otros momentos aplicamos conocimientos que han sido actualizados hace muy poco, ¿ya? Entonces, no crean que la información después de 2, 5, 10 años perdió su validez. Depende de las características de esta información y depende del crecimiento del conocimiento en esa área para que nosotros podamos decir si realmente perdió o no perdió su validez. Un ejemplo tangible es, por ejemplo, la pandemia del COVID. Los primeros artículos que se publicaron ya no sirven, ¿no? En lo absoluto, no sirven, porque esos primeros artículos fueron, en muchos aspectos, hipótesis que se plantearon para, ante la ausencia de información, poder generar algún tipo de conocimiento que ayude a generar más o menos las líneas sobre las cuales debíamos nosotros seguir generando más información, ¿ya? O sea, fueron los que abrieron el camino. Y claro, ya no sirven porque esos primeros artículos fueron, digamos, superados por la información que fue apareciendo. Actualmente ya la información del COVID ni siquiera se habla sobre la transmisión, sobre la prevención y esto, ¿no? Ya se da por hecho de que con la vacuna fue suficiente, ¿no? Y los pocos casos de COVID que aún vemos, en realidad son manejados ya
como enfermedades comunes, ¿no? Es muy poco lo que vemos del COVID y de sus complicaciones actualmente. Entonces, la información que si llegamos de acá a unos 10 años, ¿no? Sucede algún tipo de brote de COVID de la misma variante que tenemos ahora, pero o que tuvimos hace un año, y esto podría suceder debido a que ya no se sigue vacunando para el COVID, ¿no? Y eventualmente esa misma cepa podría volverse nuevamente contagiosa si es que no tenemos las medidas de prevención. Digo, es un caso hipotético. Si reaparece un brote de COVID con las mismas características, bueno, recurriremos a esta información, ¿ya? Porque es la información de la pandemia más documentada que hemos vivido en la humanidad, ¿ya? Y cualquier pandemia que suceda en el futuro, la siguiente, pues, ¿no? Va a recurrir a los modelamientos matemáticos o la progresión de la enfermedad que ha sido diseñada durante esta pandemia. ¿Por qué? Porque es la que tenemos realmente bien documentada, ¿ya? Entonces, si la siguiente pandemia ocurre de acá a 20 años, recurrirá a la información de esta pandemia, ¿ya? Entonces, no confundan que creyendo que solo lo que se publica en los últimos 5 años es valioso, ¿ya? Hay información que puede estar muy guardada y que es valiosa en momentos específicos, ¿ok? Entonces, avanzando, ustedes, bueno, lo que buscamos de cualquier profesional o cualquier estudiante de primer mundo es que sea una persona crítica, pues. ¿Ya? No que sea una persona pasiva, ¿no? No sea una persona que escuche información y luego la repita, ¿no? O sea, no queremos un repetidor de frases o de oraciones, sentencias, conclusiones. Queremos a alguien que construya conocimiento. Y esa construcción de conocimiento puede partir de su propio análisis y cuestionamiento de la información, pero también puede venir de la propia análisis y creación de conocimiento. Aunque este último grupo es el más pequeño y se reserva a un grupo muy limitado de personas, lamentablemente son pocos los que hacen investigación, la mayoría de ustedes va a caer en el grupo de las personas que pueden analizar y cuestionar la información. Pero todo parte siempre de una formulación de preguntas. ¿Ya? Si ustedes no son capaces de formular una pregunta, ahí hay un problema. ¿Ya? ¿Recuerdan que el problema es justamente la diferencia entre lo observado y lo deseado? Bueno, si ustedes no logran plantear problemas, ahí hay otro problema, ¿no? Es como un metaproblema, ¿no? En fin, ustedes lo primero que tienen que hacer para sus presentaciones es plantear correctamente un problema. Si no son capaces de identificar un vacío de conocimiento en la vida real a lo que ustedes se presentan, ahí tenemos una serie de limitaciones, ¿no? Y les digo, en lo que nosotros vemos en el día a día, ¿ya? Por ejemplo, no me refiero a problemas como que faltan recursos, falta infraestructura, porque esos no son como tal problemas que ameriten una exploración científica, ¿no? Es solamente cuestión de criterio, ¿no? Que las autoridades y el presupuesto sea correctamente dirigido para que se implementen las infraestructuras deseadas, ¿ya? Problemas son, por ejemplo, ¿no? Si es que la tasa de transmisión de tuberculosis, por ejemplo, en Cusco, tiene un comportamiento similar o distinto a otras ciudades debido justamente a estos fenómenos de altitud, o del grado de urbanización, o del índice de pobreza. En fin, tenemos varias variables que podríamos ir analizando. ¿Y por qué? De repente la tuberculosis no es un problema en Cusco, ¿no? Como lo es en otras ciudades. Y aún sin ser un problema, podría ser algo que ayude, ya que al no existir tanta tuberculosis como en otras ciudades, quizás entender por qué no existe ayudaría a las otras ciudades. Ahora, de lo que sí existe, podría ser, ¿no? Claro, yo estoy hablando de mi área. La cisticercosis, ¿no? Es una enfermedad que en principio está muy poco conocida. Quizás muchos de ustedes se refieran a la cisticercosis, neurocisticercosis, como la infección producida por comer carne de cerdo, lo cual es un error nuevamente conceptual, ¿no? O sea, no sé ver las fases de la infestación.
Y el entender la epidemiología local permitirá a nosotros plantear propuestas de intervención, ¿no? Y así podríamos ir hablando de cada una de las enfermedades que veamos en la consulta día a día. Y no solamente a nivel poblacional, sino también a nivel hospitalario, ¿no? Cómo hacer un diagnóstico más apropiado o más rápido, más certero, o quizá cómo establecer un plan diagnóstico, ¿ya? Combinando un conjunto de pruebas diagnósticas, ¿no? Quizás ustedes puedan decir, ok, ya tengo tomografía, ¿con eso es suficiente? No, ¿qué otros estudios podríamos hacer para sumarle a nuestra prueba y así tener, a la tomografía, por ejemplo, y así tener una mayor precisión, o sea, aumentar la sensibilidad de la prueba? O la especificidad, ¿no? O sea, o ese balance entre ambos. ¿Cómo podríamos nosotros combinar estudios para tener un mejor rendimiento diagnóstico? No me refiero a presentar un estudio nuevo, ¿no? De una prueba nueva, ¿no? Sino que con lo que ya tenemos, con una correcta combinación de pruebas, podríamos tener un conjunto, o sea, un combo, como digamos, una serie de pruebas cuyo rendimiento diagnóstico sería superior a cualquiera de las pruebas de forma aislada. Y también la parte terapéutica, ¿no? Quizás, ya saben ustedes que, nuevamente poniendo el ejemplo de la tuberculosis se considera una enfermedad abandonada porque, si se dan cuenta, no ha habido un nuevo fármaco en los últimos quizás 20, 30 años para el esquema de la tuberculosis, ¿no? Sí ha ido modificándose los esquemas como tal, o sea, de la dosis, frecuencia, intensidad de las drogas, ¿no? Pero no ha habido como tal un cambio en la estructura de los fármacos. Sigue dándose isoniazida, rifampicina, ¿no? Tambutol, ¿no? O sea, siguen existiendo estos mismos fármacos y por ahí se dan algunos antipsicóticos, ¿no? Y claro, se dan porque tienen un efecto pleiotrópico, pero no han sido diseñados específicamente para el manejo de tuberculosis, ¿no? Fíjense ustedes qué nuevo fármaco apareció para la tuberculosis en los últimos 10 años y cuáles de ellos se aplican, se administran en el Perú. Entonces, lo primero es plantearse una pregunta. Lo segundo es buscar la información. Eso les dije a ustedes, ya busquen información. Si ya la encuentran, la respuesta ahí, entonces su pregunta solamente era por un vacío de conocimiento de ustedes, pero no por vacío de conocimiento de la humanidad, ¿no? Entonces, si su pregunta se responde cogiendo un libro, solamente por una ignorancia transitoria, ¿ya? No hay ningún problema con ello, ¿no? Eso es algo que, si sucede así, sería muy bueno, ¿ya? Porque cuando la pregunta no está respondida en ningún lado, por muy libro que cojan, no encuentran la respuesta, tendrán que ustedes crear la información, ¿no? Hacer la investigación como tal. En el caso del ejercicio que están desarrollando, las respuestas posiblemente sí las encuentren en los artículos y por eso que están enviándome artículos, porque la respuesta parcial al menos debe estar ahí. Ahora, la respuesta que presenta el artículo no es la respuesta correcta, siempre que sea el caso, ¿no? Ustedes tendrán un paciente en determinado escenario y el artículo puede plantearse en un escenario parcialmente distinto. ¿Qué digo? Por ejemplo, ustedes reciben un paciente de 45 años con infarto de miocardio y el artículo que están presentando es, en promedio, los pacientes tenían 60 años. Entonces, la información que están viendo ahí corresponde al paciente que van a tratar. ¿Qué tan extrapolable es la información que están recibiendo al paciente, al caso concreto que están abordando? No saber esas cosas también es un problema, ¿ya? Porque si ustedes leen un artículo, pero su caso clínico correspondía a otro escenario, puede que la información no sea extrapolable. Si ustedes no son capaces de identificar si el artículo es extrapolable o no, bueno, pues tendrán ahí un potencial margen de error al aplicar el fármaco o administrar el tratamiento o usar la prueba diagnóstica o usar la epidemiología que están analizando, ¿ya? No vale, por si acaso, para el momento de hacer las preguntas, decir, ok, el artículo no fue hecho en Cusco,
¿Es válida esa información para Cusco? Eso no vale, ¿no? Porque ningún artículo de los que van a presentar ha sido hecho en Cusco, pues. Ni siquiera tiene población cusqueña, ¿ya? Entonces, la pregunta tiene que ser un poco más elaborada para intentar ver si es que realmente esa información es útil en nuestro contexto o no. Me olvidé de grabar la sesión. Grabo para efectos míos. Ahora, el nivel al que yo espero que ustedes eventualmente lleguen es el de lectura crítica, ¿no? La lectura crítica, por si acaso, no es una lectura destructiva de la información. Yo suelo usar la analogía del comentarista de deportes, ¿ya? Un comentarista de deportes, un comentarista de fútbol, por ejemplo, Philip Butters, imaginemos, ¿no? Es un tipo que nunca patea una pelota, pues, ¿no? O sea, el fútbol lo sabrá viendo televisión, ¿no? Recostado ahí en su cuarto, simplemente viendo y criticando, ¿no? Esas personas no tienen ni idea, pues, de lo que es hacer investigación como tal, ¿no? Bueno, hacer fútbol, mejor dicho. Philip Butters no tiene ni idea de cómo patear una pelota, ¿ya? Entonces, sus opiniones, por muy críticas que puedan parecer, no sirven cuando estamos intentando hablar en el aspecto práctico, ¿ya? O sea, en el aspecto práctico solo son conocedores aquellos que realmente viven de eso, ¿no? Entonces, ustedes en este momento todavía no han hecho ninguna investigación en su vida, ¿ya? O sea, ninguna investigación seria, pues, ¿no? Utilizando el método científico. Todavía no tienen experiencia publicando investigaciones. Entonces, seamos moderados, mesurados en cómo vamos a criticar los artículos de gente que supera en muchos casos a todos sus profesores, ¿ya? O sea, me superan a mí varios de los autores en muchos sentidos, ¿no? En cuanto a las publicaciones que han hecho, ¿ya? Entonces, y decir que superan a, quizás a todos sus profesores es real, ¿ya? O sea, algunos de los artículos que han enviado tienen autores que son maestros de las universidades más prestigiosas del mundo. Entonces, comenzar a decir que su artículo está mal hecho, como que podría ser una situación incómoda si ustedes estuviesen frente a ese profesor, ¿no? Y les digo esto por una cuestión de que hay que ser, sí, críticos, pero también hay que ser, saber dónde estamos parados, ¿no? O sea, si vamos a criticar un artículo, que no sea por una cuestión torpe, ¿no? O sea, que sea por un error real, pues que afecte la investigación, ¿ya? Cuya validez de la información sea cuestionable, criticable, y que ustedes puedan decir, ok, sí creo sinceramente que ese artículo se publicó en una revista muy buena, pero aún así tiene errores que hacen que la extrapolación de esta información no sea válida. Si llegan a identificar un error así, felicitaciones. En los demás casos, intentemos ser moderados, conscientes de que ninguna publicación es perfecta, ninguna investigación es perfecta, todas han sido hechas por humanos, así que así como ellos se equivocaron, nosotros también nos hubiésemos equivocado o de repente peor si hubiésemos hecho esa misma investigación. Así que intentemos ser cautelosos. No deseo una actitud destructiva por parte de ninguno de ustedes al presentar los artículos, ¿ya? Al contrario, si ustedes al final del artículo dicen, ese artículo no sirve, bueno, están desaprobados, ¿ya? Pero los desapruebo por una simple cuestión, porque si dicen que el artículo no sirve, habrán hecho que perdamos todos nosotros nuestro tiempo. Algo tienen que rescatar, ¿ya? Aún si el artículo es muy malo, por ahí hay uno que es muy malo, algo tendrán que rescatar, ¿ya? Tendrán que decir, el artículo es muy malo, pero esto es lo que pudimos salvar y que nos parece lo valioso, por lo cual hemos invertido los 20 o 30 minutos de presentación, pues, ¿no? De su grupo, ¿ya? Quizás en la introducción, ¿ya? Quizás en algún aspecto del marco teórico habrá algo que rescatar, pero todos los artículos tienen algo que rescatar, ¿ya?
reitero, hay uno que es muy malo, espero que se den cuenta cuál es, y ese artículo, bueno, pues eh, da motivo a la discusión, va a ser fácil de discutir, va a ser fácil que ustedes identifiquen sesgos, problemas, cosas que corregir, ¿ya? Está bien para efectos de la práctica, pero no crean que por encontrarle muchos errores, ustedes son mejores que ellos, ¿ya? De momento tomémoslo con cautela, ya no seamos destructivos. Ya en los siguientes niveles, después del nivel de lectura crítica, ya llegarán quizás ustedes a niveles de síntesis de artículos, o sea, mejor dicho, hacer revisiones y publicar las revisiones de artículos, revisiones sistemáticas o revisiones narrativas. Eso ya llegará solo en su momento, cuando tengan más experticia, incluso publicar algún libro u otra cosa, ¿no? Entonces, démosle con calma, quedémonos intentando llegar al nivel de lectura crítica en estas semanas de presentaciones, iré viendo qué tan bien lo han hecho o qué tan instintivo se les hace a algunos de ustedes tener ese tipo de presentaciones. Vean, ese artículo de 2013 habla sobre 20 tips para interpretar afirmaciones científicas. Esto, bueno, parcialmente he ido corrigiendo algunas cosas, claro, que data del 2013, pero hay otras cosas que son muy en boga, ¿ya? Por ejemplo, hay algo que solemos olvidar, ¿no? Y justo el otro día estaba justo atendiendo, bueno, discutiendo un caso con el equipo, y un caso de estenosis carotidia, pues, ¿no? Y decían, a partir del 60% está indicado el tratamiento de la estenosis carotidia asintomática, ¿no? Sintomática. Y otro decía, pero un 50% tú lo tratarías, y me preguntaron a mí, ¿no? ¿Y tú tratarías a alguien con 50%? Y yo digo, claro, por supuesto. ¿Y alguien con 40%? Bueno, con 40% de estenosis, vean, aquí viene la cuestión. Si nosotros vamos a reducir nuestro planteamiento del problema a una sola variable, estamos en problemas nosotros, ¿ya? Porque el mundo no es así, pues el mundo no es un lugar univariado, donde una variable determina si damos o no damos un tratamiento. Nosotros no leemos un artículo para tener un axioma de A es igual a B. Nosotros vemos a un paciente y gracias a la información del artículo podemos tomar decisiones, pero sabiendo que el paciente es un conjunto de variables, ¿no? En un mundo multivariado, nosotros nos enfrentamos a escenarios que podrían ser incluso impredecibles. O sea, cuando vemos a un paciente con una característica, o sea, por ejemplo, les decía, ¿no? Estenosis carotidia, tenemos que entender que ese paciente no solo tiene estenosis carotidia, ¿no? Sino que tiene los factores por los cuales llevó a la estenosis carotidia: hipertensión, diabetes, sobrepeso, apnea del sueño, fumador de repente. Y cada uno de estos factores podría influenciar más o menos a su enfermedad. Y por lo mismo, cada uno de estos factores tiene que ser tratado. Y si es que en ese desbalance de los factores nosotros no podemos brindarle un tratamiento apropiado, entonces, bueno, pues tenemos que tratar la otra enfermedad que ha sido subyacente. En este caso, la estenosis carotidia, ¿ya? Pero incluso esto, cuando decimos una enfermedad, ustedes ya lo saben, ¿no? O sea, cuando decimos, por ejemplo, tuberculosis, diabetes, hipertensión, ahorita les digo estenosis carotidia, estamos hablando de un conjunto o sea, si bien es una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, diabetes, estamos hablando de un conjunto de procesos que están alterados, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión no es solamente presión alta, hay grados de hipertensión, pero también hay daño a diversos órganos, ¿no? Órgano blanco, ¿no? Que decimos. La diabetes, sí, pues hay una alteración de la glicemia, ¿no? Por resistencia a la insulina, pero en realidad ya el daño se está produciendo a diversos niveles. Y no solamente estamos viendo las complicaciones tempranas o tardías, estamos viendo un paciente con una enfermedad que se está esparciendo y está evolucionando en estadios que ningún artículo te va a analizar, pues. Y si vemos más allá,
podemos ver incluso problemas sociales, económicos, familiares, del núcleo, de la idiosincrasia, ¿no? El paciente podrá tener muchas personas a su alrededor, pero ninguno de ellos entiende cómo es la indicación, el tratamiento, el manejo, ¿no? Le dices haga dieta, pero la persona no va a hacer dieta porque vive con 10 personas que no quieren hacer dieta, pues entonces no van a cocinar solamente para esa persona, y si lo hacen la van a llevar a la depresión. En fin, hay muchas situaciones aquí que limitan la extrapolación de la información. Y ustedes tendrán que entender que si nosotros vamos a manejar una enfermedad pensando en solamente un factor que nos lleva a un desenlace, estamos equivocados. El mundo es multivariado y entender esa complejidad de escenarios nos permitirá tomar mejores decisiones. Entonces, cuando ustedes hagan su presentación, por mucho artículo que hayan leído y entendido, tendrán que, basado en el problema, en la pregunta clínica que inicialmente los llevó a buscar la información, responderla, ¿no? Ustedes plantean un escenario clínico con un paciente determinado, el artículo va a resolver solamente parte del problema. Con toda la información integrándola, podrán plantear su respuesta, ¿ya? Manejo de diabetes o una prueba diagnóstica. Ok, ¿qué tan aplicable es en nuestro contexto? ¿Qué tan fácil es adquirir ese producto? ¿Qué tan fácil es que los profesionales de la salud acepten esa nueva intervención? Esas cosillas tienen que ir pensándola, ¿no? Ustedes, en si es que esta información es realmente útil o aplicable a nuestro contexto, ¿ya? Algunas veces podemos evaluar solamente un aspecto muy puntual de la información y con eso intentar tomar decisiones, ¿ya? En otros casos es tan limitada la información que podemos analizar que ya les he dicho, nosotros en ciencia, aun cuando intentamos ser rigurosos y metódicos, el último paso de la extrapolación de la información hacia la vida real a veces es un salto de fe. No queda de otra más que intentar aceptar que por mucha información que presentemos, este último escenario tan multivariado es un salto de fe. Ninguna medición es exacta, ¿ya? Hablamos de confiabilidad y validez de la información, pero ninguna medición es exacta. Y aun si fuese aparentemente exacta, la dispersión de la información es tan grande que las pruebas estadísticas diseñadas han sido creadas en mundos ideales, ¿no? Nosotros no tenemos pruebas estadísticas para valores tan exactos o imprecisos. Por ejemplo, si queremos aplicar una regresión lineal, tenemos que entender que todas las variables, o bueno, las dos variables principales, deben tener también una distribución normal, ¿ya? Si es que no siguen una distribución normal y la dispersión de los resultados no sigue una distribución normal, entonces la regresión lineal no sería la mejor prueba. ¿Cuál sería la mejor prueba? No existe. Tenemos que hacer una transformación de la variable. Entonces, esto va a suceder constantemente y quizá todos los artículos que ustedes presenten no tengan un reparo final en ser puristas, en decir si es que los resultados han sido precisos y correctamente analizados. Nosotros aceptamos que a veces, en algunos escenarios, algunas variables se analizan como si fuesen perfectas, pero en realidad no lo son, distan mucho. Pero es que no nos quedan otras opciones, pues lamentablemente la información que tenemos y las metodologías para su análisis están tan limitadas que no podríamos llegar a mejores conclusiones. Y es que también, hay que ser sincero, no interesa esas imprecisiones a veces, ¿ya? ¿Qué les estoy queriendo decir? Cuando ustedes analizan un resultado, imagínense, ¿no? Un OR de 2, ¿ya? Y lo que estamos queriendo decir es que hay 2 veces más probabilidad de que suceda un evento, ¿no? 2 veces más probabilidad. ¿Y si fuese 1.9 o 2.1? Digo, es un margen de error, pues, ¿no?
¿Importa? ¿Importa esa diferencia? Algunos dirán, sí, claro, importa. En realidad no importa. O sea, nosotros cuando evaluamos desenlaces o resultados y vemos uno R de 2, decimos, ok, existe una asociación. Esta asociación se podría caer si hacemos otro estudio o ampliamos la cantidad de la muestra, ¿ya? Pero, sinceramente, entre 2, 2.5, incluso hasta 3, puede que no exista gran diferencia, ¿ya? Para aspectos prácticos, o sea, aspectos clínicos, esas diferencias son menores, son bajas, ¿ya? Si fuese 5 el OR, perfecto, ahí sí existe una gran diferencia y sí importa poner con mayor precisión o establecer con mayor precisión esas diferencias, ¿ya? Pero cuando son valores pequeños, a veces son clínicamente irrelevantes. ¿Qué significa esto, no? Por ejemplo, si ustedes evalúan el efecto, ya les había puesto este ejemplo, el efecto de una intervención de hierro para disminuir la anemia, ¿ya? Imagínense esto, ¿no? Dan estas galletas fortificadas con hierro, que en algún tiempo se publicitaron bastante. Y después de 3 meses ven que el nivel de hemoglobina subió en 0.1, ok, es una intervención efectiva, ¿no? Sí, significativa, digamos, estadísticamente hablando, pero clínicamente es irrelevante, pues. Subió 0.1 su nivel de hemoglobina. Eso puede ser simplemente el azar, pues, ¿no? Que ese día llegaron deshidratados y su nivel de hemoglobina se incrementó por una cuestión de hemoconcentración, ¿no? Entonces, podríamos nosotros caer en ese tipo de errores, ¿no? Por una cuestión de que la medición no siempre es exacta, ¿ya? Y creer nosotros que algo estadísticamente significativo también es clínicamente relevante, lo cual no es cierto. Otro aspecto que suelen olvidar cuando hacen la lectura de un artículo es que todo estudio, incluso los estudios experimentales, pueden tener errores. Errores aleatorios, pero también los errores sistemáticos. Esos errores sistemáticos saben ustedes que no son posibles de recuperar aumentando el tamaño de muestra. No importa el tamaño de muestra que ustedes presenten, el estudio se cayó, ya no sirve si es que presenta un error sistemático muy importante. ¿Ya? Algunos errores sistemáticos podrían ser manejables o controlables o intentar ajustarlos para que su impacto no sea tan grande. Pero la verdad es que todo estudio tiene errores, ¿ya? Y solamente hay que identificar cuáles han sido, sabiendo que tiene, y ver cómo el autor intentó controlarlos para que no sean tan graves. Bueno, este concepto que les decía, ¿no? De errores aleatorios, ustedes saben que se puede corregir a veces con un tamaño de muestra más grande. Y a veces se dice que mientras más grande la muestra, es mejor. Pero la verdad es que eso no es del todo cierto, ¿ya? A más grande muestra, puede ser mejor. Sí, puede ser mejor. Existen algunos escenarios donde a más muestra empeora el asunto. Y no es que exista un punto de equilibrio, ¿ya? Sino que es una cuestión de criterio también. Si bien más muestra implica una mayor variabilidad de sujetos y por lo mismo un mejor escenario para extrapolar los resultados, lo cierto es que mientras más grande la muestra, significa que hay más personas que están recolectando la muestra. Y si hay más personas involucradas, alguna de ellas potencialmente podrá mentir, engañar y hacer cosas fraudulentas y eventualmente podrá afectar al estudio. Les pongo un ejemplo, ni siquiera es un ejemplo científico, ¿ya? Ustedes saben que en toda campaña electoral, bueno, ya hace algunos años, no sé cómo estará actualmente, tenían que recolectar firmas para inscribir a los partidos políticos, ¿no? Yo recuerdo, ya no me acuerdo cómo se llamaba el aspirante, pero que era militar y que hacía su saludo diciendo 1 minuto de silencio, ¿no? En fin, cuando él se presentó,
le cayó la prensa diciendo, ¿por qué Paolo Guerrero firmó en su lista? Y dijo que sí, Paolo firmó por mí. Sí, y comenzaron a sacar varios nombres de estrellas, de artistas, de futbolistas, ¿no? Que habían firmado por él, ¿no? Y él dio una respuesta, sí, no sé si lo sabía o no lo sabía, pero es algo cierto, ¿no? Y él dijo, es que por favor, hay que ser sinceros, los que nosotros contratamos para que llenen las firmas, lo que hacen muchas veces es sentarse y comenzar a llenar los datos como si realmente se tratasen de estas personas, pues, ¿no? Y comienzan a llenar los datos, falsifican firmas y con eso lo presentamos a la OMPE. Y claro, eso es lo que pasa en los estudios también. Tú pides que recolecten una meta de, por ejemplo, 100 pacientes encuestados o 100 personas encuestadas. Hay algunas personas que ciertamente van casa por casa, recolectan las muestras y demás. Pero hay otras personas que les vale y comienzan a simplemente llenar las encuestas en su casa, ¿no? No les interesa, lo que tienen que entregar es un producto. Hay gente que es buena, pero hay gente también que es bien, o sea, bien desgraciada en este aspecto, ¿no? Y por si acaso, no se limita a encuestas. Yo tengo profesores que descubrieron que incluso en las tomas de muestra había gente que falsificaba eso, ¿no? O sea, tomaban, pónganse, 100 cc a una persona y con eso llenaban varios frascos de muestras para analizarse. Y no importaba, pues, ¿no? ¿Quién va a identificar que las muestras corresponden a la misma persona? Es algo improbable, ¿no? Pero en fin, sucedían ese tipo de cosas, suceden ese tipo de cosas, y cuando hacemos un estudio multicéntrico, donde existe información que viene de varias personas, varios países, ¿quién puede verificar si realmente esas personas recolectaron información como dicen que lo recolectaron? ¿Ya? Por ejemplo, yo hice hace poco un estudio en 5 países y le pedí a cada coordinador de cada país que me envíe la información, ¿no? Y ciertamente algunos me enviaron la información, yo identifiqué algunos errores y dije, bueno, los corrijo, son cosas sencillas, en todo caso pierdo algunos registros, no pasa nada, es un error de digitación, pero había otros que me enviaron información perfectamente llenada, dije, han trabajado muy bien, pero yo no sé si es que alguno de ellos falsificó por ahí algunos datos, ¿no? Duplicó algunos registros, ¿no? Le puso otro número, pero finalmente es el mismo paciente, las mismas características. No lo sé, pues no lo podría saber, ¿ya? O sea, tendría que buscar en qué me engañaron para que así yo pueda decir, ok, ciertamente esta persona está falsificando datos, ¿no? Entonces, a más grande muestra, podrías perder el control de la información, el control de la calidad de información y por lo mismo, la información que presentan es fraudulenta. Bien, en estadística, les decía, existe el valor de P 0.05 y esto significa que existe un 5% de probabilidades de que afirmaciones que nosotros digamos que son correctas en realidad sean falsas. O sea, existe un 5% de probabilidades de equivocarnos. ¿Pero por qué? Porque la estadística es así, ¿no? El azar es así. Si nosotros evaluamos 2 variables en múltiples escenarios, eventualmente alguno de esos escenarios nos dará algún tipo de correlación que es una correlación que no tiene ningún sentido. A esto le llamamos correlaciones espurias. Aquí, por ejemplo, número de personas que se ahogaron al caer en una piscina. Y de otro lado, el número de películas en las que apareció Nicolas Cage. Como ven, hay cierto comportamiento paralelo, ¿no? O sea, una curva se incrementa, la otra curva también, ¿no? Y podríamos decir que esta correlación es muy buena y por lo mismo sacar la conclusión de que si es que Nicolas Cage hace más películas, habrá más personas que se ahogan al caer en una piscina. Si se dan cuenta, no tiene ningún sentido, ¿no? Ese tipo de afirmación, ¿ya? ¿Pero por qué lo presento? Porque eventualmente, así como esto, que cualquiera se da cuenta que no tiene ningún sentido, podrían ustedes encontrar estadísticamente asociaciones que podrán tener todo el sentido del mundo,
pero provenir de datos que tengan estas características. Ahí ustedes no se van a dar cuenta, pues, ¿no? Si es que hablásemos, por ejemplo, ¿no?, de hemoglobina y personas que fallecieron, podríamos decir que a mayor nivel de hemoglobina hay menos personas que fallecen, ¿no? Eventualmente podríamos decir eso. Y sí, tendría mucho sentido, hay mucha lógica detrás de ello. Pero ¿qué tal si esa correlación provino de un dato como este? Un dato espurio. O sea, un dato que simplemente el azar permitió que se correlacionaran. Y es que una correlación no implica causalidad. Causalidad, recuerden que es un conjunto de elementos que hablan sobre el origen de cierto proceso, cierta información, cierto dato. Nosotros cuando vemos una correlación, solo estamos viendo un fragmento muy pequeño de todo un escenario muy complejo. Entonces, procuremos tomar con mucha cautela el cómo vamos a procesar esta información. Cualquier tipo de análisis estadístico que los lleve a una correlación, intenten, o asociación, cualquier cosa, intenten ver si es que los datos provienen de una fuente correcta de esta y si la prueba estadística ha sido correctamente analizada. Por último, crean a la información cuando vean consistencia también, ¿ya? ¿Qué significa esto? Si es que en un artículo de 20 análisis, solamente 1 o 2 salieron significativos, por mucho que sean ese 1 o 2 significativos, lo más probable es que esa información no sea correcta, ¿ya? Procuren ustedes, si es que van a ver un dato significativo o correcto, debería aparecer significativo en casi todos los resultados, ¿ya? Si solo apareció en uno, podría corresponder más a una cuestión de azar que a una cuestión bien hecha, pues. Este tema me gusta, de regresión del promedio. Verán, hace algunos años, no sé si escucharon ustedes de la propaganda de Nixon. ¿Alguien ha escuchado de Nixon? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Es un ejemplo que suelo poner. Déjenme, para los que no han escuchado de Nixon. ¿Qué lo pongo? Porque hace algunos años salió una propaganda que decía: Nixon se promociona o se vende como si fuese un fármaco que elimina las hemorroides, ¿ya? Y la propaganda que salió hace algunos años decía, ¿no? Soy Nixon, vengo del futuro para eliminarte las hemorroides, ¿no? Ustedes saben que quizás 1/3 de la población del mundo, o sea, población general, pues, ¿no?, ha tenido hemorroides, ¿no? Después de los 30 años, 1/3 lo va a tener, ¿ya? Y en los grados básicos, o sea, 1 o 2, puede haber sensación de bulto, incluso hasta sangrado, pero eventualmente esto va a desaparecer de forma espontánea, así solito, en una semana, más o menos, 2 semanas quizá, ¿ya? Quizás alguno de ustedes, o más de uno de ustedes, ya haya tenido hemorroides. ¿Y qué pasa? Este tema, como es tan vergonzoso para la mayoría, no es un tema que se suela comentar o tocar, ¿no? Y por lo mismo, al no ser un tema conversado, es un tema que es ignorado, ¿ya? Pocos saben sobre esta información. Imagínense ustedes mismos, reitero, podrían haber tenido hemorroides y no haber buscado ayuda médica debido a la vergüenza que les ocasiona. A pesar de que ustedes estudian medicina y todo esto, no fueron a buscar a un médico y en algunos casos quizás hasta se automedicaron, ¿no? Y algunos recordarán la propaganda de Nixon. Vengo del futuro para quitarte las hemorroides, ¿no? Ok. Y fueron y compraron Nixon. Quizás no son los únicos, quizá
una población muy grande de personas no asociadas a salud decidieron, ok, si esta es una pastilla antihemorroidal y tengo un hemorroide, voy y lo compro. Por eso sirve la publicidad, pues, ¿no? Fueron y lo compraron y ciertamente después de un par de semanas, vean, acá la caja viene de 40 tabletas, ¿no? De repente dice tomar 2 veces al día, ¿no? Y después de 2 o 3 semanas desapareció su hemorroide, justo cuando se estaba acabando la caja, ¿no? Y dijeron, este producto es excelente, me quitó las hemorroides, ¿no? Y dijeron, perfecto, es un producto que realmente ayuda. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros evaluamos una enfermedad, sea esta la que sea, tenemos que entender claramente cuál es su historia natural. Porque todo proceso que se ve alterado tiende a intentar regresar a su normalidad. Cuando una persona se enferma, tiene 2 caminos, ¿no? O esa enfermedad lo destruye y lo mata, lo empeora, o eventualmente se sana. Cuando nosotros nos resfriamos, eventualmente en una semana estaremos ya recuperados. Algunas personas más, menos, pero en una semana el promedio debería ya estar recuperado. Cualquier cosa que ustedes tomen podrá ser para aliviar los síntomas, pero no para curar la enfermedad, ¿ya? O sea, cualquier cosa que tomen durante un resfriado será simplemente para controlar los síntomas, ¿no? No será para curarlos como tal, ¿ya? Con Nixon pasó esto. La gente tomaba y en 2 o 3 semanas decían, me siento curado, me siento bien, la medicina fue efectiva. Lo cierto es que, aun si no tomasen el medicamento, se hubiesen curado igual. Grados mayores, grados 3 o 4, bueno, pues Nixon quizás hubiese puesto ahí una notilla indicando que si es que su cuadro no mejora, acuda a su médico, ¿no? Es posible. Y esa sería una jugada muy tramposa, porque justamente ellos están diciendo que si es que no se curasen de forma espontánea, es porque tienen un grado de la enfermedad que requiere manejo médico, ¿sí? Entonces, cualquier situación va a tender a la normalidad. Eventualmente, nuestro organismo nos llevará a curarnos solos. O en otras ocasiones, no podremos y la enfermedad empeorará. No pensemos en este momento en ese conjunto de enfermedades que sí requieren tratamiento. Pensemos en el conjunto de enfermedades que sin tratamiento podrán llevarse al mismo estadio que antes, ¿no? O sea, a la curación. Las hemorroides son un ejemplo de ello, y Nixon ahí se comporta como una estafa, porque aún sin tomarla, la persona hubiese mejorado. Solo que esa persona nunca lo sabrá, porque no estudia medicina, y tampoco se preocupa en establecer grupos de control, pues, ¿no? Pero hay otras enfermedades, les decía de la gripe, pero lo mismo pasó con el COVID, ¿no? El COVID, ustedes saben, 90% de personas, bueno, 80% de personas asintomáticas, un 7 o 10% de personas con síntomas muy leves, 4, 5, bueno, un poquito más, ¿no? 5 o 6 con síntomas moderados y un 4 o 5 con síntomas graves y mortales, pues, ¿no? Quizás valores más, valores menos, pero estábamos por ahí, ¿ya? O sea, el porcentaje de personas con grados moderados a severos era muy pequeño, ¿ya? Pero el porcentaje de gente con grados leves o asintomáticos era alto, ¿no? ¿Qué pasaba? Me equivoco, era asintomáticos 80%, leves como un 15%, moderados un 5, 6 y severos un 3% más o menos, ¿eh? Más o menos por ahí un 1%, pues, ¿no? Y el porcentaje de leves era tan grande que ellos podían tomar su ivermectina, su isoniazida, su hidroxicloroquina, cualquier cosa que se les ofreciera, y ellos con la intención de curarse y en la desesperación podrían haber tomado todas estas cosas
y en 5, 6, 7 días sentirse bien. ¿Qué pasaba? Que al decir que estaban bien, lo atribuían a estos productos. Si les iba mal, decían los médicos, es que lo comenzó a tomar muy tarde, o la dosis que lo tomó no fue la más apropiada, o el que el producto no era de marca, ¿no? O cosas así. Eso es maldad, ¿no? Es maldad, porque entender que la enfermedad solita se iba a curar en los casos leves era entender la reacción del promedio. Los casos moderados o severos no iban a mejorar aún se tomara lo que se tomara, pues. ¿Ya? Entonces, si no conocen ustedes la evolución natural de la enfermedad, cualquier tipo de prueba terapéutica que brinden podría estar sesgada a sus propios intereses, sean económicos o de otro tipo. ¿Ya? Así que la próxima vez que receten algún medicamento sobre una entidad que no conocen, no van a poder comparar si es que realmente ese producto sirvió o simplemente fue un distractor y lo que hicieron fue engañar a la persona y que gaste sus recursos y su dinero para que la historia natural de la enfermedad lo llevase a donde lo llevó, pues, ¿no? A la curación o a la complicación, ¿ya? Entonces, por eso son importantes los grupos control, ¿ya? Para saber si es que la persona regresa el promedio o realmente le está sirviendo el fármaco. Y estoy acabando. Arriesgarse a ir más allá de los resultados, ¿no? Cuando ustedes analizan un artículo, el artículo se establece bajo ciertos márgenes, ¿no? Criterios de inclusión, exclusión, poblaciones con ciertas características. Recuerden, hay validez externa de la información, también hay validez interna, y nosotros podemos solamente sacar conclusiones en ese limitado escenario. Fuera de ese escenario, sacar conclusiones sería muy atrevido. No sería aconsejable decir que algo funciona fuera de los límites del artículo, ¿ya? Si el artículo fue hecho con personas de 60 años y viene un paciente de 40 o de 30, la información no fue creada para esa persona. ¿Ya? Entonces, ok, 40 años podrán estirar un poco la información y decirle si funciona en 60 años, debería funcionar en 40. Ok, pero sean prudentes, ¿no? Si funciona en 40, podría funcionar en 30, de acuerdo. Hay que ser más prudentes todavía, ¿no? Funcionará en alguien de 18, tendrán que entender cómo es que se produce la enfermedad, cuál es la forma de transmisión de la enfermedad o la forma, el abordaje etiológico de la enfermedad, para que ustedes así puedan jalarlo a un grupo poblacional donde no fue diseñado. El ejemplo nuevamente es la vacuna del COVID, ¿no? Cuando se creó para poblaciones con cierta susceptibilidad. Después fue bajando, ¿no? A personas de 40, personas de 30, personas de 20. Ustedes saben que incluso se llegó a administrar, y quizás hasta ahora se sigue haciendo, a menores de edad, adolescentes, niños. ¿Y esto por qué? El fármaco no fue creado originalmente para esas personas, pero se fue estirando y estirando y estirando, y cada vez que se estiraba, se daba uno cuenta que era igual de efectivo. Y es que en el modelo fisiopatológico, la edad no era una variable que afectase a la efectividad del fármaco. Así que no hubo ningún problema, pero aún así fueron cautelosos y no fue de inmediato que se administró a menores de edad. Eso fue de lo poco bueno que se hizo con las vacunas, ¿no? Que al menos se tuvo prudencia en administrar un fármaco a menores de edad que todavía no había sido probado en ellos, ¿no? En otras instancias hubiese sido mucho más lento ese proceso. Felizmente algo de lentitud hubo, ¿ya? Claro, también hubo mucha presión de gente que sin entender de qué estaban hablando, querían que se vacune a niños aún sin haber probado al menos rangos de edad, ¿no? Y ver que la eficacia no se veía alterado por los rangos de edad, ¿no? Entonces, una vez que se crea o se produce un fármaco o cualquier investigación en general, tiene un marco limitado
de la población sobre la cual va a ser eficaz o efectiva la información. Fuera de este marco, la información tendrá que ser prudencialmente analizada, ¿ya? Y si ustedes deciden saltearse esa prudencia, podrían verse en escenarios donde el producto no sirva, ¿ya? Ok, la vacuna sí sirvió para el COVID, pero por ejemplo, para la prevención de infartos en pacientes jóvenes, no sirve en lo absoluto, ¿ya? La información que tenemos por ejemplo, de prevención de infarto en mayores de 60 años, no es la misma que serviría para pacientes menores de 30 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la etiología de los infartos cerebrales en adultos mayores de 60 es muy distinta en adultos menores de 30. Entonces, la información creada que usualmente se emplea, que es para pacientes mayores de 60, no serviría en otro grupo poblacional. Bueno, eso es un poco más de lo mismo, importancia de los controles, ¿no? Nosotros tenemos que tener siempre un grupo control para que podamos entender si es que nuestro fármaco realmente es útil o no es útil, independiente de la población que estamos aplicando, ¿no? O sea, esto es un poco para entender también la relación del promedio. También lo hemos conversado un poco, errores aleatorios y errores sistemáticos. Los aleatorios sí disminuyen cuando aumentamos el tamaño de muestra, los sistemáticos no. Todo estudio tiene errores de ambos tipos, pero incluso si es que nosotros aumentamos el tamaño de muestra, podríamos eventualmente corregir cierto error aleatorio, pero introducir error sistemático, ¿ya? Lo cual sería peor, ¿no? Si es que no tenemos un control sobre las personas que están recolectando los datos, podría suceder eso. Este es un problema de otro tipo, ¿ya? La pseudo replicación. Cuando nosotros evaluamos una investigación, buscamos consistencia, ¿no? ¿Qué significa consistencia? Que nuestro resultado sea útil, o mejor dicho, sea replicable en otro escenario. Lo que yo encontré en Europa, que también lo encuentre en Asia, que también lo encuentre en América, ¿no? O sea, estamos replicando la información en diversos escenarios. Y si lo encontré replicable en varios lugares, la información va a ser útil en cualquier lugar del mundo, ¿ya? Entonces, por eso buscamos la validez externa, ¿no? El asunto está que a veces, hay algunos malos investigadores que lo que hacen es aumentar su tamaño de muestra y vuelven a publicar los mismos resultados con una muestra más grande, y así obtener dos publicaciones que al momento de analizarlas dirán que, ok, se encontró consistencia, ¿no? El mismo resultado significativo en dos estudios, pero no estamos viendo más que la misma población, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si es que yo hago un trabajo de gestantes y restricción de crecimiento uterino en la altura, en Cusco, ok, de repente lo hago este año y encuentro, no sé, pues 200 gestantes analizadas y digo, vamos a publicarlo, y lo publico. Tengo mi publicación 1 con 200 gestantes hasta este momento. Pero el próximo año decido, ok, vamos a ampliarlo, ya pasó un año, vamos a ampliar el tamaño de muestra, ya no tengo 200, tengo 400, y ahora publico. Año 2, 400 gestantes para el próximo año, ¿no? Artículo 2. Como externo, una persona cualquiera viene y revisa la información y dice, miren, encontré 2 artículos publicados en Cusco sobre la restricción del crecimiento uterino durante la gestación, ¿no? Entonces, dice, ok, son conclusiones parecidas en 2 investigaciones independientes, el resultado es consistente. Así que apoyo su tesis. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente esa persona estará confundida porque no son poblaciones independientes, sino que es la misma población que la hemos ido aumentando y aumentando el tamaño de muestra, ¿ya? Entonces, ese tipo de pseudo replicación, primero es una falta ética, ¿no? Segundo, es una mentira en la investigación, pues, ¿no? Porque esto de acá no nos da esa variabilidad que nosotros deseábamos. Lo único que está haciendo es engañarnos al hacernos creer que
son poblaciones distintas, pero en realidad era la misma población, así que siempre vamos a encontrar el mismo resultado en esa población, ¿no? O al menos la mayoría de las veces, ¿no? Así que intentemos tener cuidado cuando leamos un artículo del mismo autor, del mismo tema, ver si es que ese autor trabajó con ética y publicó un nuevo estudio con otros nuevos pacientes, o lo único que hizo fue aumentar el tamaño de muestra para obtener lo mismo, pues. ¿Y qué pasa? Y ya, pues ya casi terminando, que los científicos somos humanos, pues, ¿no? O sea, somos personas con las mismas características que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, vamos a buscar prestigio, vamos a buscar mejoras en las remuneraciones, ascensos académicos o laborales. Y vean, el artículo es de 2013, ¿ya? Pero si analizamos en este momento cuáles son los principales problemas de los investigadores peruanos, vamos a ver lo que es el fraude de autorías, fraude de publicaciones, ¿no? A eso que le llaman la granja de publicaciones, que hace algunos años, en 2013, este es un ejemplo muy curioso. Cuando salió publicado ese artículo, no existía la granja de publicaciones en el Perú. ¿Por qué no? Porque publicar no servía de nada, pues. O sea, el que publicaba era por su simple placer de publicar. No existía en 2013 ningún tipo de beneficio académico, laboral, de prestigio, ni nada, en el sentido de haber obtenido esa publicación, ¿ya? No te hacía más, ¿no? Entonces los que publicaban lo hacían porque entendían que la ciencia era así, ¿no? En 2012, sí, en 2012, en el Perú sucedió algo impresionante. Por primera vez se dio un bono de investigador, ¿ya? Se dio un bono por las publicaciones que se habían hecho en los últimos años. Fue impresionante porque la gente no se lo esperaba, pues, ¿no? Yo para ese momento había publicado ya una buena cantidad de artículos, cerca de 20 artículos, ¿no? Y de esos 20, si no me equivoco, unos 5 o 6, yo recién venía acabando la carrera, pues, ¿no? Recién había acabado, estaba acabando mis alumnos. Y de esos 20, unos 5 creo que eran artículos originales, ¿no? Y eran bonos bien grandes, entre 3 a 4,000 soles por cada artículo. Fue impresionante. Yo recibí un bono así de que nunca había trabajado pensando en ello, de cerca de 30,000 soles, ¿no? Sí, pues no recuerdo cuánto era el bono, pero al final recibí como 30,000 soles por publicaciones que había hecho en los últimos años y que yo no tenía nada que, o sea, nunca las hice pensando en recibir dinero, ¿ya? Y así mucha gente recibió ese año, creo que recibimos, fueron 2 veces, ¿no? Ese año y el año siguiente o a los meses siguientes, para los que no habían logrado recibir el primer bono, ¿no? Pero en total yo recibí como 30,000 soles justo acabando la carrera, ¿no? Eso fue algo que me impactó mucho, me gustó mucho, obviamente. Y bueno, dije, ok, perfecto, nunca esperé recibir el dinero y seguí haciendo mi vida, publicando y todo esto. Eso fue en 2012 por ahí. En 2017, 18, comenzó a crearse lo que era la política de investigador en Perú, ¿no? Que se ha ido modificando en 4 o 5 ocasiones en los últimos años, ¿ya? Pero dio pie a que algunos de nosotros, los docentes, pudiésemos ser nombrados como docentes investigadores. Y en las universidades públicas, esto se traducía en un incremento del 50% de su salario sumado a horas libres. Eso, obviamente, en la Universidad de San Marcos aparecieron como 500 investigadores y esos 500 estaban pidiendo su incremento salarial, así de inmediato, sumado a horas libres, ¿no? Eso fue impresionante, ¿no? Para ellos recibieron bonos y ganaron muchísimo dinero y ganaron además mucho tiempo libre, ¿no? Y en 2022, si no me equivoco, 22 o 23, en la 22 creo que fue, en la Andina también sucedió algo parecido. Los docentes investigadores comenzaron a recibir un bono de investigación. Yo recuerdo
cuando la universidad pasó por la acreditación por SUNEDU, vean, acreditación por SUNEDU, ya no existe como tal, la acreditación por SUNEDU, necesitaba para que la universidad se acredite 8 docentes e investigadores registrados, ¿no? Yo tenía en ese momento mi registro por el hospital, ¿no? Y yo decía así, ¿no? Es que mi salario principal lo recibo de parte del hospital, ¿no? No lo recibo de la Andina. En ese momento me pagaban muy poco en la Andina, tenía que dictar, creo que 2 cursos y aparte que hacía mis investigaciones y todo esto y recibía un sueldo bastante bajo, ¿no? Entonces dije, no, eso es, hay que ser justos, ¿no? O sea, si quieren que me pase la Andina, tiene que haber algún tipo de diferencia, ¿no? O sea, si mi sueldo principal lo recibo del hospital, porque yo tendría que poner la Andina. Y en ese momento, creo que para ese semestre que vino, pidieron que cambiemos nosotros nuestro registro a docentes investigadores como docentes investigadores de Andina, y solamente éramos 8 docentes investigadores, ¿no? Creo que el límite era 6, por ahí, no recuerdo bien, ¿ya? Pero solamente éramos 8 docentes investigadores de la Andina, ¿no? Bueno, el primer mes éramos 2 solamente, la doctora Eliana Ojeda y quien les habla, éramos los únicos docentes investigadores registrados en la Andina. Para el momento de la acreditación, no sé cómo hicieron, pero llegaron a conseguir a 8, y creo que el límite era 6, por ahí, y con eso ya la universidad se acreditó, ¿no? Entonces, fue una cuestión de ir, busca, presiona, pide, paga, ¿no? Ofrece incrementos salariales, no sé. Y ya para el siguiente semestre, es que comenzó a existir lo del bono de docente investigador, ¿no? Ya eso me alivió mucho, me permitió con eso poder venir acá al extranjero a hacer mi subespecialidad, mi alta especialidad y todo, sin tantas preocupaciones en Perú, porque me dieron los ascensos económicos, ¿no? Pero la verdad es que así como yo comencé a recibir mi bono de investigador por las investigaciones que venía haciendo y que no esperaba yo recibir esos bonos por parte de la universidad, aparecieron otros tipos, y lo digo así, ¿no? Tipos que, porque dañan a la investigación, que comenzaron a pagar para ser incluidos en publicaciones por otras personas, ¿no? A esto le llamamos fraude de investigación, no fraude de publicación, ¿ya? Son autorías que no les correspondían. Y a eso se llama, actualmente se las presenta como las granjas de publicaciones, ¿no? O sea, gente que paga para aparecer en publicaciones. Y vean, yo me demoré como, no sé, comencé a publicar en 2006, 2007, cuando era estudiante de medicina. Y hasta el momento llevo como 60 publicaciones por ahí. Estos tipos comenzaron a tener como 30, 40 publicaciones en 2 años, ¿no? Y los bonos que recibían eran por publicaciones, ¿no? Entonces, reciben dinero, reciben muchos fondos justamente por ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de fraudes. Lamentablemente, la ciencia no puede alejarse del lado humano, y el lado humano, lamentablemente, tiene que estar siempre involucrado con ese tipo de conductas, ¿no? Gente que se intenta aprovechar de otras, que se intenta colar de otras y que finalmente va a conseguir ser mejores que otras en algunos aspectos gracias a actitudes fraudulentas, ¿no? Y por mejores que otras me refiero a mejores en posiciones académicas, de prestigio, mejores remuneraciones, mayores ascensos laborales, sin que eso signifique que realmente sean mejores. Al contrario, ¿no? Son peores, ¿no? Y eso a veces se enquista tan rápidamente y no hay un control de ello, que terminan siendo manejados por estas personas, ¿no? Yo ya presenté mi reclamo en la universidad porque esas personas están muy enquistadas en la universidad, están lamentablemente en puestos altos, ¿ya? Felizmente la rectora
Es una persona con la que yo puedo conversar con tranquilidad, porque ella fue la que me reclutó, básicamente, hace muchos años, pero eh, por mucho que ella me proteja, no pude evitar que me quitaran mi bono de docente investigador, ¿no? En este semestre estoy sin bono de docente investigador, a pesar que este año he ganado en 3 eventos científicos a nivel de Perú, Colombia, México, ¿no? Y he publicado como 4 o 5 artículos este año, ¿no? Sí, pues 5 artículos este año. Y gracias a eso estoy consiguiendo que 6 docentes más de la Andina, o bueno, 4 docentes más, porque 2 de ellos no son docentes, también lleguen al nivel de docente investigador, ¿no? O sea que ya no van a tener problemas con tantos docentes investigadores, pues. En fin, pero eso es lo que sucede, ¿ya? Eso es lo que sucede en la vida real, ¿no? Y claro, no es que me importe mucho, sí me afecta porque yo vivo de este sueldo de docente investigador, pero tampoco voy a caer a niveles de estos tipos, ¿no? Que lamentablemente están en la universidad como docentes investigadores recibiendo salarios, ascensos laborales, mejoras en su prestigio, son docentes que tienen incluso un grado de investigador más alto que el mío, ¿no? Sin que se lo merezcan, ¿no? Entonces, lamentablemente la ciencia es así, ¿ya? O más que la ciencia, los humanos somos así, ¿no? Y la ciencia se puede ver afectada así, ¿no? Pero la verdad es que la ciencia, intento verlo de esta forma, la ciencia no se mancha, ¿no? La ciencia va a estar siempre con este porcentaje del 5% de errores y también quizás con un porcentaje de humanos detrás que son un fraude. Intentemos entender cualquiera de los artículos que ustedes lean, que detrás hay personas que podrían, por algún interés personal, económico, social, lo que sea, intentar engañarles o poner una historia que no es cierta con tal de lograr esa publicación. Porque detrás de esa publicación van a encontrar algún tipo de beneficio, ¿ya? No todos logran intentar mantener su ética e integridad, ¿no? Y eso que les decía del 0.05, tómenlo con cuidado, ¿no? El 5% del error. Ok, este valor del 5% es un valor de significancia estadística, pero no siempre es significante, ¿no? ¿Y qué significa significante? O sea, me refiero a que no siempre algo significativo se traduce en algo relevante, ¿ya? O sea, nuevamente el ejemplo de la hemoglobina y la variación de 0.1 miligramos por decilitro de hemoglobina después de comerse las galletas de hierro, puede ser significativo, estadísticamente hablando, porque es un número y se le puede aplicar estadística, pero esto podría no ser relevante clínicamente, ¿ya? Por cierto, este valor de 0.1 es un ejemplo hipotético, ya yo no tengo ni idea de cuánto fue. Es más, no sé si es que realmente alguien hizo un estudio. Sí recuerdo haber visto un estudio ya hace, ¿cuánto? 12 años, pues, ¿no? De galletas fortificadas, donde no encontró diferencias estadísticas en realidad de esa vez, ¿ya? Pero no sé si es que los actuales suplementos alimentarios, alimenticios de alimentos fortificados con hierro, si se traduzca en un incremento en el nivel de hemoglobina, o sea, simplemente una expresión para decir, coman esto que les estoy vendiendo, ¿no? No tengo idea, ¿ya? Revísenlo ustedes, puede que encuentre que sí, ¿no? Que sí se encuentra una mejoría en el nivel de hemoglobina después de consumir estos alimentos fortificados, lo cual estaría bien, pero quizás sería mejor la información sabiendo de que no sirven, porque así evitaríamos invertir recursos en una práctica que no tiene un resultado tangible y que quizás podamos invertirlos en otro tipo de intervenciones terapéuticas, ¿ya? Entonces, revísenlo, quizás sea por curiosidad. Y nuevamente, yendo al lado inverso, a veces encontramos que algunos valores son significativos, pero no clínicamente relevantes, pero también podemos encontrar al revés, ¿ya? Que resultados son no significativos,
pero sobre una tendencia. Y esas tendencias puede que sean no significativas debido a que el tamaño de muestra era pequeño, ¿ya? Entonces, puede que no encontremos un resultado estadístico, pero sí una tendencia a que las cosas mejoren o cambien, y esto solamente se puede entender si es que aumentamos el tamaño de muestra. De ahí la importancia de los metaanálisis. Tengan cuidado con las generalizaciones o la extrapolación de información, intenten ser prudentes, cautos cuando hagan un comentario. Recuerden que el estudio fue hecho por una población muy específica, con objetivos específicos, y si ustedes quieren generalizarlo a cualquier otro escenario, podrían tener problemas. Las personas nuevamente somos personas muy sensibles, ¿no? A veces podemos intentar ser objetivos en los análisis, pero otras veces nos podemos ver complicando por una falsa percepción de algún riesgo, ¿ya? Recuerdo, yo tengo un amigo que va constantemente a diversas ciudades del Perú a dar charlas sobre el riesgo de cáncer asociado a las antenas de telefonía, ¿no? Y dentro de su argumento es que no incrementa el riesgo, ¿ya? Y es que no sé si incrementa o no incrementa el riesgo, sinceramente, pero la forma en cómo analizar eso es pero tan difícil que sería improbable o casi imposible establecer un estudio a nivel poblacional humano que permita entender si es que las antenas incrementan o no el riesgo de cáncer. Al menos en modelos animales se entiende que las dosis que se administran no son cancerígenas, y con eso sería suficiente para yo decir que no incrementan el riesgo de cáncer en los humanos cuando están colocados en la población general, ¿no? O sea, una antena por ahí en algún lugar, pues, ¿no? Pero la gente se sigue preocupando por el riesgo de cáncer por las antenas, o al menos se preocupaba mucho hace algunos años, ¿no? Actualmente ya no es tanto el comentario, pero hace algunos años la gente se preocupaba demasiado. No obstante, si es que vemos otro tipo de riesgos, por ejemplo, ¿no? El mal uso de las aceras, ¿no? El mal uso de las vías rápidas, de los carriles, del mismo congestionamiento vehicular, produce de forma efectiva más muertes, ¿ya? Y si lo vemos a largo plazo, la contaminación de estos autos, el tabaquismo u otros estilos de vida incrementan más el riesgo de muerte que cualquier antena que se pueda poner, ¿ya? Entonces, la gente a veces tiene una falsa percepción de qué cosa es riesgoso frente a otras. Yo recuerdo a un paciente, me molesté con este paciente porque fumaba como 18 cigarrillos por día. Lamentablemente en México, Brasil, Argentina también, son ciudades donde la gente, debido a sus niveles económicos, comienza a adquirir vicios que dañan mucho su salud, ¿no? Fumar es tonto, pues, ¿no? Pero lamentablemente en estas ciudades el índice de personas que fuman es muy alto y el índice tabáquico es mucho más alto, ¿no? En Perú, gracias a nuestra pobreza, de algún modo, las personas que fuman son pocas, ¿ya? Los que fuman nuevamente son tontos, pues, ¿no? Pero adquieren esta enfermedad, pues, ¿no? El tabaquismo, pues, ¿no? Y requiere medicación, ¿ya? Y recuerdo un paciente que venía, que había tenido ya un infarto cerebral y que seguía fumando, ¿no? Y dentro de o sea, era una persona delgada, ¿no? Y me dice, es que quiero saber si es que estoy subiendo de peso, he subido 2 kilos de peso en los últimos 3 meses y eso me va a hacer daño. Yo me molesté, claro, no le expresé mi molestia al paciente, pero le dije más o menos de esta forma, que el incrementar 2 o 3 kilos incrementa muy poco su riesgo de tener un nuevo infarto. En cambio, el fumar 18 cigarrillos por día determina prácticamente que usted va a tener un nuevo infarto en las siguientes semanas o meses. Así que yo que usted no me preocuparía por bajar 2 o 3 kilos o mantenerme en su peso, porque eso no le va a producir el infarto, ¿no? El infarto le va a producir los 18 cigarrillos que usted se fuma día a día.
Entonces, la percepción de riesgo de esta persona estaba alterada completamente. Pensaba que subir 2 o 3 kilos lo iba a dañar, cuando el daño lo estaba recibiendo por otra vía, ¿no? Nosotros tenemos este problema, los humanos, pues no, o sea, tenemos este problema de que podemos percibir inapropiadamente los riesgos. Ay, por cierto, en el COVID pasó mucho de esto también, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente pedía que rociasen de alcohol o de desinfectantes los lugares por donde fallecía una persona, ¿no? Una medida totalmente inefectiva, no servía en lo absoluto, no prevenía nada, no trataba nada, pero la gente pedía, ¿no? Que se aísle, que se rocee, la gente venían personas cubiertas completamente con equipo de protección y echaban sus, no sé, pues cualquier desinfectante. No tenía ningún sentido, pues, ¿ya? Pero la gente se sentía más tranquila, más segura. Yo desde ese punto de vista lo veía bien, ¿no? La tranquilidad de la gente es a veces muy importante, pero también hay que saber informar a la población, ¿ya? Que, claro, en un momento de incertidumbre, de falta de información, podemos tomar ese tipo de actitudes. Digo, si se puede hacer, perfecto, ¿ya? Pero eventualmente hay que instruir de que estas medidas no eran efectivas y de que no debíamos seguir haciéndolas, ¿ya? Por ejemplo, la gente que pasaba debajo de cuando entraba a un mercado, por ejemplo, ¿no? Y había estas cabinas que te rociaban amoníaco, ¿no? Y decían, te protege, te desinfecta. No servía. Y eventualmente teníamos que informar para que la gente no siga haciendo eso, ¿no? La toma de temperatura, por ejemplo, en los mercados, hospitales, nuevamente no servía, ¿no? No, ¿para qué invertir recursos? Al contrario, exponerse a que te toquen con un objeto que ha tocado a decenas o cientos de personas, ¿no? Felizmente aparecieron los infrarrojos y bueno, con eso ya más tranquilo, pero aún así, de cercanía y todo, no tenía sentido. Entonces, la percepción de seguridad que a veces tenemos por medidas inefectivas puede afectar las intervenciones que realmente valgan la pena. Y ya, entendiendo que cuando existen muchos factores, cada factor tiene un efecto independiente, pero cuando se suman, no sabemos si están sumándose realmente, si están multiplicando. Por ejemplo, decir, la hipertensión produce infarto al miocardio, ok, sí, diabetes también, fumar también, pero una persona que además de diabética es hipertensa y fuma, ¿cuánto riesgo tiene? La sumatoria de los riesgos, la multiplicación de los riesgos, la exponenciación de los riesgos, no tenemos idea, ¿no? Entonces, hay factores que son sinérgicos, aditivos simplemente, o multiplicadores, ¿no? Entonces, también tenemos que entender que cuando aparece un factor riesgo, por ejemplo, la hipertensión, hay un incremento en las probabilidades que esa persona también tenga diabetes y que también tenga otro tipo de enfermedades como obesidad, apnea del sueño y así. Entonces, se comienzan a incrementar, a confluir estos factores y así su riesgo también se va a incrementar, ¿no? Bueno, esto acá lo voy a dejar para otro momento. Y hasta ahí. Hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, Álvaro. Doctor, en cuanto a los estudios piloto que contribuyen a lo que son artículos originales en la misma línea, ¿esos entrarían dentro del grupo de pseudo-replicación? No, o sea, los estudios piloto, hay que entenderlo, ¿no? Un estudio piloto no tiene por qué incluir a la misma población después, ¿no? O sea, uno hace un estudio piloto con la intención de evaluar, por ejemplo, tiempos, metodologías, ¿no? Yo hago un estudio piloto con 20 personas para ver la factibilidad de la investigación y todo eso. Pero tiene que ser una población distinta a la población con la cual voy a hacer el estudio final, ¿no? O sea, digo, si es que yo hago un estudio piloto con 20 estudiantes de Andina y luego voy a encuestar a 200, no voy a decir que encuesté 220, ¿ya? Esas primeras 20 personas se descartan para el análisis, ¿ya? No es parte de la pseudo replicación, porque nunca debieron ser incluidas. Si las incluiste, está mal, ¿ya? O sea, es un error analítico, ¿ya? Pero lo correcto es que ese piloto se haga con una población parecida
no la misma, parecida, para evaluar aspectos pragmáticos de la aplicabilidad de la investigación, no para recoger datos que sean verdaderos, ¿ya? Ninguno de los datos que se recogen en un estudio piloto pueden ser analizados para la conclusión final, ¿ya? Solamente es para ver aspectos técnicos, pues, ¿no? Cuánto tiempo va a demorar, cómo responden las preguntas, si alguna pregunta no se entiende, qué modificación puedo ir haciendo, ¿no? Para esas cosas. Fuera de eso, no debería ser utilizado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? Yo usualmente hago esta clase casi al final del curso para que terminen entendiendo de que todo lo que hemos discutido y leído y analizado en el curso está sujeto a mucho de interpretación, a mucho de la variabilidad intrínseca de cada estudio que vayan a leer, ¿ya? Y a los efectos de nosotros mismos, ¿no? De como lectores, de como autores, de como personas que se van a ver influenciadas por aspectos positivos de la investigación, pero también hay gente que nos quiere engañar, que nos quiere mostrar aspectos que no existen o simplemente ser fraudulentos, ¿no? Y de esas cosas no van a poder escaparse, pues no van a poder evitarlas, ¿ya? Incluso las mismas revistas no tienen los suficientes filtros para evitarlo, ¿no? Y por eso la granja de las publicaciones que les decía es algo tan real, ¿ya? Porque no existe forma en cómo controlarlas. Ya existirán algunas iniciativas, intentos de regulación, pero esos intentos caen en una simple declaración jurada, donde si el autor dice, ok, yo sí fui autor, bueno, pues le creeremos, ¿no? Porque es una declaración jurada, ¿no? Y a ver, pónganse a investigar si realmente es cierto o no. Entonces, toda investigación va a pasar por ese tipo de cosas, ¿ya? Cuando uno publica un artículo con 5,000 registros, ¿cómo podemos verificar cada registro, cada uno de los 5,000 ha sido correctamente recogido, analizado, presentado, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos creer eso? Nuevamente, es un acto de buena fe, ¿ya? Un salto de fe, ¿no? Creer que la información que estamos revisando ha sido correctamente concebida, ¿ya? Entonces, no intentemos ser puristas y decir, cada artículo lo dijo, así que la información que lo dijo siempre va a ser cierta. No, ¿ya? Tampoco despreciemos la investigación diciendo que toda la investigación que se hace, como toda investigación tiene errores, entonces ¿para qué creen en la ciencia, no? O sea, estamos donde estamos gracias a la ciencia, ¿no? O sea, la evolución humana ya se detuvo hace muchos miles de años, ¿no? Pero el avance humano es gracias justamente al aporte científico que se ha ido estableciendo. Y quizá la tecnología que ustedes apliquen ahora la sientan como retrasada respecto al resto del mundo. Sí, lo es, pero aún así es superior en muchos aspectos a la información y a la tecnología que teníamos hace 100 años o 200 años, ¿ya? Lamentablemente hay algunas personas que deciden quedarse en ese retraso, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aplicando esto de las pseudociencias, ¿ya? Del uso de hierbas medicinales o de, por ejemplo, acupuntura, quiropraxia, o darles, no sé, pues suplementos alimenticios de algunas hierbas o algunas frutas, productos. Eso es pseudociencia, ¿no? Y si se dan cuenta, ya existiendo la tecnología que permite recoger los principios activos que podemos utilizar para producir un resultado específico sobre alguna enfermedad ya identificada, recurrimos a prácticas inespecíficas, ineficaces, o cuya eficacia no ha sido evaluada, o cuya eficacia, cuando fue evaluada, no demostró ser superior al placebo, ¿no? Entonces,
no seamos ese tipo de médicos, ¿no? Que estudiamos medicina para al final aplicar conocimientos bajo la falsa bandera de decir que son conocimientos ancestrales, ¿no? De ancestrales no sirve, pues, ¿no? O sea, si son conocimientos efectivos, debemos seguir utilizándolos, pero si no lo son, debemos desecharlos como lo que son, ¿no? O sea, conocimientos que forman parte de una cultura que ya hemos superado, ¿no? Nosotros, o sea, la gente cuando va por las calles no va vestida con atuendos incas, ¿no? O sea, salvo ceremonias, fiestas, interpretaciones o danzas de folclore, fuera de eso, en el día a día nadie se viste como inca, ¿no? Y lo mismo, ¿por qué administrarle algo o dejar de administrarle algo a una persona por recurrir a esta falsa comunicación de conocimientos ancestrales, ¿no? Entonces, no nos vayamos por un lado queriendo decir que la ciencia lo trata todo, pero tampoco nos vayamos al otro extremo de hacer mal uso de nuestro conocimiento y desarrollo humano para seguir encasillados en prácticas que no son eficaces. Bueno, espero que esta charla les sirva para que en las presentaciones que van a hacer puedan centrar un poco más sus conocimientos, ¿ok? Yo les confirmo si comenzamos el día miércoles porque estoy viajando al Congreso Latinoamericano de Stroke. Mi trabajo fue aceptado como finalista para la presentación y tengo que viajar el miércoles y regresar el sábado. Entonces, les confirmo si tenemos clase el miércoles y el sábado, ¿ya? O si lo movemos para otra fecha, ¿de acuerdo? Para la presentación de los artículos, ¿de acuerdo? Listo, chicos, un gusto, nos vemos entonces, cuídense. Gracias, doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor.